rápidamente. Está el mundo de los hechos. Y en el mundo de los hechos ocurren muchas cosas. ¿Qué fue que? Luego, hablando de los conflictos socioambientales y todo lo que se presenta en nuestros territorios, aparecen los elementos relacionados con los mapas de actores. Y uno podría decir, están los buenos, están los malos, están los que mienten, están los que defendemos un interés común, los que defienden intereses privados particulares. Ahí aparece todo este fenómeno de la captura corporativa, de los abusos de poder, de todo lo que vamos a encontrar en el corto, ¿sí? Y luego eso lo trasladamos al mundo de lo jurídico. Y en el mundo de lo jurídico aparece el escenario de que hay quienes van a observar eso desde afuera y a decir quién tiene la razón y quién no tiene la razón. Luego, en ese quehacer aparece el marco probatorio. Y ahí hay una cantidad de filigrana, pero yo voy a expresar nuestra mirada desde una sola prueba de un caso. La comunidad está afectada por el polvillo de carbón de la mina a cielo abierto más grande de Latinoamérica, Carbones del Cerrejón. Es una comunidad que está ubicada a menos de, ahorita, como 200 metros de los tajos mineros. Y hay ahí todo lo que ustedes ya conocen, afectaciones de todo tipo, salud, en el agua, contaminación del aire, muerte de los animales, muerte de personas. Y en el marco de las acciones jurídicas que se plantearon para esa comunidad, era necesario demostrar la cantidad de polvillo de carbón que le cae a la gente allí todos los días del año. Aquí en Colombia no se medían el material particulado PM2.5, PM10. ¿Qué es eso? Polvillo. O sea, eso es polvillo que la gente ya estaba diciendo que le afecta y punto. Pero no, teníamos que saber si era el 10 o el 2.5 y la de qué. Algo que la gente ya veía, sentía, olía, ¿cierto? Bueno, se aprobó que en esa comunidad, o sea, se ordenó por parte de una sentencia que había que poner unos aparaticos para medir ese nivel de contaminación. ¿Aparatos? ¿Por qué? Porque es que sí hay un nivel de contaminación permitido. La pregunta que en ese momento se hicieron varias mujeres guayú fue, o sea que aquí vamos a evaluar si permiten que nos contaminen un poquito más alto, o nos pasamos de la raya. Sí, más o menos es eso. Y la empresa llegó con unos aparatos de medir eso. Y no, el nivel de contaminación está en lo permitido. ¿Quién dijo que aquí hay contaminación alta, que ustedes se están enfermando que por el polvillo? No, pueden haber otras miles de razones, pero por el polvillo no. Usted cocina con leña, usted tiene una carretera que no está pavimentada, usted no se baña todos los días. Eso han aparecido cosas terribles ahí. Los niveles están bien. Una pregunta, dijo una de las personas de la comunidad. ¿Será que el aparato sí está midiendo bien el polvillo que cae todos los días? Porque es que algo nos dice que no es lo mismo un aparato puesto debajo de los árboles a un aparato
puesto fuera de los árboles. Porque resulta que el polvillo va cayendo y va quedando, por supuesto, en las hojas y en las ramas, y bien negros si estaban del polvillo, y entonces no llega lo que es al aparato. Si va contra o a favor del viento. Porque va a favor o contra el viento. No, pues bueno, el caso es que la gente, ahí viene que les tocó hacer talleres de monitoreo ambiental comunitario. Entonces una persona que podría estar tranquila en su vida con lo que es uno de los oficios más hermosos que hay en el mundo, que es pastoreo, ¿cierto? Yo saco mis chivos, me siento en una piedra, los contemplo, la tal, espero que tal, me voy con el... No, en vez de estar en esos oficios, a la gente le tocó ponerse a estudiar cómo funcionaba el aparatico ese, dónde lo medían, si esa cosa sí estaba mandando la información que correspondía justo en los momentos en los que volaban o no. Entonces, este ejemplo lo quiero poner porque más allá de valorar en concreto una prueba, luego se nos viene la filigrana que hay ahí alrededor y en la que tenemos que estar muy atentos. Resulta que no bastó con poner los aparatos estos, sino que tocó llegar aquí a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales a mirar los registros, unas tablitas que le va diciendo, no, aquí está bien, aquí está mal, aquí, uy, aquí se saltar, uy, por aquí está mal, sancionatorio. Un sancionatorio para esa empresa porque se está volando los niveles de contaminación que se permiten. Y ahí hubo una reunión en esa comunidad. Ay, sí, los niveles de contaminación están como altos, como que la calidad del aire no cuadra, son los vientos del Sahara. Y esa fue la respuesta en ese momento. Y vaya uno y ve, y sí, desde el Sahara llegan vientos, se supone, eso nos están diciendo los científicos o los expertos, y que como que sí, listo. Y entonces, ¿cómo seguimos discriminando si es arena, si es polvillo de carbón o qué vaina es? Porque es que si a mí me dicen de los desiertos del Sahara, pues ¿qué lo imaginamos? Como arena, ¿cierto? Y como que la arena tiene unas partículas o unas sustancias, o qué sé yo cómo se llama esto, diferente al polvillo de carbón. Bueno, pero mientras que toda esa cosa va sucediendo, los niños de esa comunidad se siguen enfermando, los tajos siguen ampliándose y hay cosas que definitivamente uno diría no dan espera. Y entonces la cuestión es que aquí, por lo menos en Colombia, existe esta cosa que se llama principio de precaución y de prevención. Si a mí me ponen 2 vasos con agua y me dicen que uno de esos vasos tiene veneno, que puede que yo coja preciso el que me envenene, como que uno diría, mejor no tomo agua, me espero que me vaya para mi casación. Pues ese es el llamado urgente que estamos haciendo desde las organizaciones y las comunidades, y es paren, frenen. O sea, por principio de precaución y de prevención, y mientras que usted va y resuelve toda esa mano de cosas que, pues paren, no me hagan el daño, no me den a tomar de los vasos de agua, porque es que algunos de esos están envenenados, ¿cierto? O por lo menos tenemos la sospecha. Ahora, creo que, y con esto yo cierro para darle intervención a Richard y a Peter, que creo que lo pueden abordar, porque si algo ha ocurrido es que muchos de estos casos, pues yo llevo ya más de 10 años trabajando desde lo jurídico, pues soy abogada, ¿cierto? Y hago parte del colectivo de abogados y abogadas. Pero hay un punto en el que hemos llegado, y es que nos toca empezar a discutir todo. Todo hay que ponerlo en una suerte de discusión, incluso
probatorios que por allá existen en el derecho, porque esos no están dando cabida a ese elemento de recuperación de los sentidos desde las comunidades. Pero se me fue la paloma, que yo les dije que iba a cerrar con algo, ¿cierto? Esto pasa cuando uno concentra la atención en lo importante y no en lo urgente, ¿cierto? Y es que como hay tanto... Bueno, pero no, yo dejaría ahí para luego complementar... Ah, no, mentira, ya me acordé. Un punto central y fundamental. Cuando las comunidades se involucran en el litigio, cuando las organizaciones que litigan van y construyen con la comunidad esa demanda, ese acervo probatorio, es cuando aparecen las mayores dificultades. Y esas mayores dificultades permiten poner en jaque a un sistema. Y cada vez más es urgente que desde la creatividad de las comunidades podamos ir poniendo más contra la pared a esos operadores judiciales que están en una lógica que no les da cabida a las comunidades y a los procesos. Entonces, un día con una comunidad se trabajó en construir un informe desde el taller de monitoreo ambiental comunitario. Y esto se conecta con algo que el compañero de Nariño nos decía esta mañana. Oiga, es que nosotros somos autoridad ambiental. Y ahí, una de las mujeres de esa comunidad en Nariño de los Aguá dijo, claro, nuestras autoridades son autoridades ambientales. Luego ellos van a dar el aval o el chulito a este informe que nosotros construimos desde el taller de monitoreo ambiental comunitario, en jaque. Ahí el operador judicial está en jaque, porque una autoridad nacional de licencias ambientales cooptada le estaba diciendo, no, yo veo que Ecopetrol está haciendo lo que le toca con lo de los derrames de petróleo en los ríos de Nariño. Pero otra autoridad tradicional ambiental con todas las de la ley le está diciendo, aquí yo veo disputa. Y en medio de esa disputa, pues entonces el juez se ven aprietos y ahí logramos decisiones mucho más aterrizadas en lo posible, como también puede que obviamente sea muy cooptado también el sistema judicial, porque eso pasa. Dejo ahí mis elementos así de discusión y ojalá luego sigamos. Pasamos a Richard. Richard, I think it's your turn now. Buenas tardes todos. ¿Pueden escucharme? Sí. Ok. Lo siento mucho que no puedo estar con ustedes en Bogotá. Estoy en Inglaterra, pero espero que puedo encontrarme con cada de ustedes en mi visita a Colombia próxima. Y hay tiempo solo por pocas palabras sobre el tema de la prueba, y yo quiero señalar 2 puntos básicos. Estos puntos se basan en mi experiencia ayudando a comunidades a obtener reparación por daños ambientales y violaciones de derechos humanos por parte de empresas multinacionales en la presentación de casos ante los tribunales ingleses. Y
el primero punto es que si bien los abogados pueden asesorar sobre qué pruebas son importantes, las comunidades pueden hacer mucho por sí mismas, como ojos, oídos y plumas de los abogados en sus oficinas. Por supuesto, esto solo se puede hacer si es seguro hacerlo y sin riesgo. Y el punto primero de consejo es, de mi experiencia, es ser detallista y riguroso al observar y registrar cosas que puedan ser relevantes. No se basan solo en los recuerdos, sino en los registros, toma notas, toma fotografías y graba vídeos de conversación donde puedan hacerlo. Y de mi experiencia, necesitan hacer copias de seguridad o enviar copias a un fuente seguro y confiable como un abogado. No se limitan a decir que el agua contaminada tenía mal sabor, sino que solicité kits de análisis a un abogado y con Rosa María ha dicho hace pocos minutos y, por ejemplo, no se limitan a decir que la policía vino y utilizó la violencia, sino que intente registrar los nombres o números de los involucrados, etcétera, etcétera. Y el segundo punto es que mucho antes de que alguien piense de emprender acciones legales, pueden buscar señales de advertencia y información antes de que los proyectos comiencen a realizarse. Esto es difícil porque las empresas confían en el secreto de sus planes y afirman que la información que buscamos es confidencial, pero con la ayuda de expertos pueden investigar cosas muy importantes y quiero darles pocos ejemplos de información que pueden ser de relevancia, especialmente para tomar acción contra empresas internacionales y en tribunales internacionales, por ejemplo, en Inglaterra, Francia, holandesa, etcétera, etcétera. Así, ¿qué tipos de información puede ser útil? Unos ejemplos. La estructura cooperativa, la matriz, los subsidiarios, afiliados, accionistas. ¿Quiénes son estos? Segundo ejemplo. ¿Quiénes son directores? A veces hay responsabilidad personal de directores. ¿Quiénes son banqueros y financieros? Muy importante para hacer acción contra ellos. Otra cosa, ¿cuál bolsa de cotiza la accionistas? Muy importante, hay información en las bolsas de relevancia. Otra pregunta,
es la empresa miembro de asociaciones comerciales, por ejemplo, EITI, Extractive Industries Transparency Initiative, o Bonsucro para el azúcar. Un otro tema importante y ¿qué son los contratos y licencias públicos? Y quizás piensen que esta información es muy difícil para obtener, pero es posible a veces con ayuda. Y también hay información sobre las cadenas de suministro, los mercados, el dinero. Decimos en mi oficina, seguir el dinero, arriba y abajo. Y arriba hay préstamos de banqueros, muy importante, y las fuentes de suministro de cual obtienen la empresa mercados para producir mercados sus mismos de ganadería, tal, soya, productos legal y ilegal. Y en la suministra abajo, ¿quiénes son los clientes, los compradores? ¿Y cómo pueden encontrar información? Y creo que hay 4 métodos básicos. 1, investigando por sí mismo. 2, el derecho de información. 3, los órdenes de la corte. Y 4, con el ayuda de expertos independientes. No hay suficiente tiempo para hablar de todos, pero investigando por sí mismo, número 1. Mucha información en línea o en registros públicos, si saben dónde buscar. Hay informes anuales de las empresas y en un caso sobre contaminación en Putumayo, en lo cual fui involucrado. Esos informes fueron muy importantes para mostrar el grado de control de matriz sobre subsidiaria Colombia. Y obviamente hay páginas de web, pero recuerdo el Wayback Machine por páginas antiguas eliminadas. Y hay muchas ONGs que puedan ayudarles para buscar este tipo de información, y creo que Somo ha hablado antes hoy. Y no voy a decir más de el derecho a la información o las órdenes de la corte, pero hay muchos expertos independientes y puedo enviar un documento con los nombres, pero ejemplos Somo, que conocen, Inclusive Development International, tiene mucha información sobre los banqueros y financieros y préstamos, etcétera, etcétera, y muchos otros.
pero la cosa la más importante, por fin, para mí es la colaboración entre los abogados en Colombia y las comunidades en Colombia y los abogados como yo en Inglaterra, y si pueden todos colaborarnos juntos, es posible a veces tomar acción efectivo en los tribunales internacionales contra las empresas poderosas multinacionales. Muchas gracias y puedo tratar de responder a preguntas, pero próximo, Peter, over to you. Muchas gracias, Richard. Peter, como tú quieras. Sí. Vale, pues entonces vamos a recoger preguntas del público para Peter y María Rosa. ¿Tenéis alguna pregunta o algún comentario? ¿O estamos muy dormidos? Listo. Peter. Sí. Compañero Richard. ¿Cómo solucionamos un problema de gran impacto entre la Bahía de Cartagena, Canal del Dique y Ciénaga de Juan Gómez, donde hay unas multinacionales que se han apoderado de todo ese territorio y han colmatado todo el sistema lagunar, y se le viene a las comunidades una gran afectación y es desplazamiento social de todos y todas las comunidades que están a su alrededor? Yes, yes, and I think I will reply in English Okay. so it can be translated. Can you repeat that, Richard, please? Desde arriba, la contaminación en la bahía de Cartagena, junto con mi buen amigo y colega Adrián Meléndez, pero es un problema muy complejo y depende de muchas cosas. Pero primero que todo, tenemos la evidencia científica de que la fuente de contaminación. En segundo lugar, está el tema de si aquellos que son responsables han violado la ley colombiana, ya sea la legislación ambiental o sobre contaminación o de derechos humanos. Por ejemplo, al no haber consultado con las comunidades campesinas o indígenas. Luego, después de eso, está el asunto de ver si pueden adoptarse medidas o tomar acciones contra esas compañías, ya sea en Colombia o si tienen sede en Inglaterra o España o Francia, en esos países. Y yo podría hablar acerca de esto secretamente. Es muy complicado en mi experiencia, pero en cada caso hay 6 preguntas vitales e importantes que hay que hacerse para ver si las medidas de reparación o de restauración o de compensación pueden llegar a ser posibles. No es fácil, pero ha habido muchos ejemplos.
Y no sé si otros oradores ya se hayan referido a esto, pero ayer las familias de los campesinos y de los trabajadores que murieron hace muchos años, sus familias celebraron la victoria que se dio en Estados Unidos ayer contra la compañía chiquita. Y ese es un ejemplo de lo que puede lograrse. Y también muestra que es un proceso lento y difícil. Muchas gracias. Creo que ya he hablado lo suficiente, pero es una pregunta muy interesante y a la vez muy complicada. By the way, Richard Lord is a partner. Muchas gracias, Richard. Thank you very much. By the way, Richard Lord is a partner. Sorry. Richard es un socio de Route to Justice. Es uno de los creadores de esta organización y él ha ayudado con el programa y todo, o sea, solo para que lo sepáis. ¿Algún otro comentario o alguna pregunta? Un comentario básicamente, y es que en el día de ayer conversábamos que decíamos que nos fuimos un poco tristes por todo lo que veíamos y que bueno, no se veía como esperanzas, pero con esa buena noticia, luego de 17 años de la empresa, de la multinacional chiquita, y escuchar a Richard que nos dice que nosotros desde lo local, desde nuestras realidades, y él desde donde está, pues parece que ya no hay fronteras. Así como las multinacionales no tienen fronteras y se meten en cualquier país, rompen todo tejido y entran. A mí me alegra el hecho de que tampoco hayan ya fronteras para que las comunidades y todos los actores sociales que estamos alrededor de esta gran lucha no tengamos frontera y saber que contamos con personas que tienen experiencia y que tienen la voluntad. También me alegra mucho sentir o ratificar acá la experiencia que contaba Rosa de las mujeres indígenas, donde decía, eso es un nivel de empoderamiento donde dicen, sí, yo creo que hay otra cosa, o sea, están opinando, están diciendo, vamos a irnos por otra alternativa hasta finalmente lograr su cometido y lograr demostrar que sí están siendo afectadas y no quedarse ya con la información que dice el foráneo o la multinacional. Eso uno lo ve como pequeñas cosas, pero para mí son buenos avances que nos dicen, no es que se resuelven los problemas así, pero por lo menos se están visibilizando y eso ya es distinto, porque antes estábamos en un silencio absoluto, muertes selectivas, muertes colectivas, no solamente muertes humanas, sino de ecosistemas completos, y no pasaba nada y nadie se daba cuenta de nada, ni siquiera lo que estábamos cerca al territorio. Hoy ya esa es otra realidad, ya no estamos en silencio, ya es una gran ganancia que estemos visibilizando estos hechos, estas acciones, pero también se esté moviendo toda una cantidad de personas alrededor de estos derechos. Entonces, creo que es bien interesante lo que estamos haciendo cuando nos veamos que tuvieron que pasar 17 años. Yo estoy convencida que no es para mí, sino para mis generaciones. Pero si yo no hago este trabajo ahora, no estoy sentada aquí haciendo un aporte, mis generaciones, mis nietos, no van a poder disfrutar de un aire de lo que nos vayan a dejar, ¿verdad? Entonces creo que vale la pena. Muchísimas gracias, compañera, por sus palabras. Nosotros intentamos presentar un caso contra la compañía British Petroleum y nos dijeron los abogados en Inglaterra que no se podía presentar porque la prescripción de Colombia primaba sobre la prescripción en Inglaterra. ¿Eso es cierto? ¿Y cuál es la prescripción en Inglaterra? ¿Cuántos años? De nuevo les digo, ojalá pudiera darles una respuesta sencilla, pero
Hace 2 años gasté 4 días en los tribunales arguyendo o precisamente hablando de la diferencia entre caducidad o prescripción en Colombia y en Inglaterra. Pero por lo general la regla es que aún si se inicia una querella en Inglaterra o Francia o Alemania, las cortes de allí aplicarán la ley de aquel lugar en donde se haya dado el daño, o sea, la ley de Colombia. Entonces, cuando yo estuve presentando a los campesinos del Putumayo contra una compañía petrolera inglesa, tuvimos que trabajar con nuestros colegas colombianos para poder entender el derecho en Colombia, la ley de Colombia. Así que en Inglaterra, por ejemplo, el periodo de prescripción es por lo general de 6 años, pero en el caso que yo tenía, aunque era para los campesinos colombianos, el juez aplicó la ley colombiana en la que la caducidad es de 2 años y yo no soy experto en la ley colombiana, entonces aquí Rosa María y otros abogados sabrán más, pero en nuestro caso fue 2 años para una tutela o acción popular o 10 días para otro tipo de acciones o de querellas. Pero por eso es que es tan importante para los abogados internacionales y extranjeros que colaboren con las comunidades que conocen los hechos y los detalles y que colaboren con los abogados colombianos que pueden armar todas las piezas del rompecabezas. Y de nuevo pido disculpas por darles una larga respuesta a esa pregunta, pero el periodo de prescripción es un factor muy importante porque con frecuencia se necesita tiempo entre el comienzo del daño y cuando se da la contaminación y el momento en el que se puede iniciar o interponer una acción o una querella. Bueno, perdón, yo me tomo ahí el atrevimiento de... Bueno, perdón, yo me tomo ahí el atrevimiento de hacer una observación a propósito de este tema de la prescripción que señala el compañero a propósito del caso que intentaron presentar. No nos da el tiempo para contarles en detalle uno de los casos más emblemáticos que el Cajar ha tenido, pero les invito a que lo visiten o lo busquen por internet. Ustedes ponen Sandra Catalina Vázquez y yo creo que ahí les va a arrojar información sobre el caso. Ese caso estaba prescrito. No estoy hablando de un caso en materia ambiental. Estamos hablando de uno que sí podría uno asegurar con toda certeza que había prescripción o caducidad. Y ese caso llegó al colectivo de abogados y abogadas. Cualquier abogado o abogada educado en las universidades colombianas, a quienes pareciera que les ponen como un tapaojos de esos que les ponen a los caballos, ¿sí? La respuesta es no, el caso está caducado y punto. Es que no había nada que hacer. Pero, como a nosotros se nos enseña en las organizaciones y en las comunidades, que después del paso jurídico, aquí las colegas, ahorita si quieren les damos el micrófono e intervienen. Si nos ubicamos en el mundo de lo jurídico, también tenemos que reconocer que ahí no nos podemos quedar, porque es que hay un mundo de las ideas. Y en el mundo de las ideas, frente a todas estas cuestiones, aparece el ideal de la justicia, que es bien diferente a lo jurídico, ¿no? Ojo, porque además también tendemos a confundir esa cosa, lo jurídico con la justicia, ¿no? En mis ideas yo voy persiguiendo justicia. Y perseguir justicia permitió que contra viento y marea
el caso de la niña Sandra Catalina Vázquez no se quedara en una respuesta de caducidad. Ahora, si nos vamos a los temas de los conflictos socioambientales y más si estamos hablando de derrames de petróleo, aspersiones aéreas con glifosato, minería de carbón con todo y lo que implica la contaminación, hidroeléctricas. Tenemos que pelearnos el daño continuado. A mí no me pueden decir que hay caducidad en un caso de derrames de petróleo. Porque ese daño es continuado. Ese daño empezó el día que se empezó a regar y puede terminar 100 años, 150, no sé, los que a mí se me ocurra que se me va a demorar en volver el pescado que me mataron o lo que sea. La hidroeléctrica no me pueden decir que hay caducidad ni prescripción ni nada de eso. Porque una cosa es que yo logre el desmantelamiento de la hidroeléctrica, ¿cierto? Y otra cosa lo que se va a demorar, que por ejemplo en un caso en Estados Unidos con el desmantelamiento de una represa, se tasaron casi 50 años que se demora el salmón en volver a subir por ese río y que empiece a alimentar a las comunidades, ¿no? Ellos tienen un lema muy bonito y es: los árboles se alimentan del salmón. Y tienen un hilo y una conducción enorme, es que eso es abrir los sentidos, ¿no? Entonces, nosotros también fuimos a Inglaterra a presentar el caso de esta contaminación del resguardo provincial que les contaba anteriormente. Se hizo 1000 cosas, vinieron, pusieron unos aparatos costosísimos para justamente tener la otra mirada y entonces discutir y Y la respuesta ya fue no. Volvemos al punto, los niveles de contaminación no superan lo que la norma dice. Pero oigan, hay una sentencia de la Corte Constitucional que ordenó, es la única comunidad en este país que la Corte Constitucional ordenó una consulta previa, libre, informada, para que la comunidad dijera qué calidad de aire quería respirar. Eso es una perla que la Corte Constitucional le dio a una comunidad indígena de nuestro país. Luego les cuento qué pasó con la perla. Se perdió. Esa perla la perdimos. Sin embargo, en el momento que se estaban haciendo los análisis para el caso contra BHP en Londres, la perla la tenían las comunidades. Y en el desgaste que hubo de analizar que sí, que sí, no, que si la ley allá, que si la ley aquí, que si la no sé qué, pero en lo jurídico, no en el mundo de las ideas, la perla se nos perdió. Entonces, digamos, les dejo estos elementos para también advertir que estas cuestiones de verdad dependen mucho de lo que la gente considere, crea, y con eso es que los abogados y abogadas nos tendríamos que mover. Perdón, ya. Ahora sí, Peter. Richard, do you want to say something else? No, gracias, no más. Bueno, ok, arranco tomando en cuenta lo que dijo Rosa María al principio. Yo no sé si les voy a alumbrar o confundir, pero bueno, la idea es un poco, esta sesión y estas diapositivas se han hecho de forma muy escueta. La idea es más bien darles algunas pautas, ideas, etcétera, para discutir durante el resto de este foro e incluso en el futuro, ¿no? Y quiero casi que un tema central es ser imaginativos con la prueba. La prueba se puede encontrar en muchos sitios, en muchos rincones, y también requiere un poco de imaginación. Por ejemplo, para dar un ejemplo, ustedes están hablando de los SLAPs.
Un slap en sí no puede ser que no sea una prueba, pero sí que es una muestra de una mala fe de una empresa, por ejemplo. O el hecho de que una empresa esté operando pretendiendo que está respetando las normas medioambientales del país, de Colombia, pero luego está operando a un nivel más alto en otro país. Entonces, en el principio de precaución debería ser responsable y operar con los criterios y los niveles más altos posibles, ¿no? En cuestión de protección al medio ambiente. Entonces, si una empresa se está beneficiando de leyes blandas, de normas blandas, eso también podría ser una prueba de mala fe. Ahí está. Bueno, ahora demasiado. Bueno, entonces es solo para insistir en ser un poco imaginativos. Y esto es también para darles algunas ideas, para discusión, igual algunas cosas que no van a estar de acuerdo, etc. Pero si pasamos a la siguiente. Ya. Sí, por favor. Entonces, lo primero es simplemente decir qué es la prueba, qué es la evidencia, qué se está haciendo cuando se lleva un caso ante una corte. En efecto, estamos intentando reconstruir una realidad en un foro, en un espacio. No podemos llevar todas las plantas, los montes, etc. Estamos reconstruyendo una realidad, ¿no? Entonces, es una verdad jurídica que se está reconstruyendo, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? Se hace por vía de, material audiovisual, testimonial. Puede haber pruebas forenses, documentales, todo lo que pueda visualizar el delito, ¿no? En efecto, reconstruir lo que ocurrió y que puede todavía estar teniendo secuelas. Entonces, insisto en esta diapositiva con la idea de ser imaginativos. Bien, si pasamos al siguiente. Pero tenemos un grande reto, en muchos casos, de cómo se vincula la empresa a los hechos. En los casos medioambientales que ustedes han discutido, algunas veces esas pruebas son directas. Puede ser que la prueba no es tan difícil, aunque sí lo es, porque como explicó Rosa María, aunque la prueba puede ser contundente, la empresa hace todas las artimañas para evitar responsabilidad. No, ese polvillo viene del Sahara, ¿no? Algo así. Entonces tenemos que buscar métodos para limitar su espacio de argumento, en efecto. Pero cuando estamos hablando de casos de violaciones, y me voy a enfocar más bien en las violaciones al derecho a la vida, estamos hablando de casos donde normalmente la empresa no es el perpetrador físico del crimen, ¿no? Del delito. Eso se contrata, se hace a distancia, y entonces vincular la empresa a ese delito es una cosa mucho más compleja, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero también hay que pensar de los diferentes posibles niveles de responsabilidad. No creo que tenga, si pasamos al siguiente, aunque no creo que tenga tiempo para repasar todos estos niveles de responsabilidad, incluso no es una lista completa, pero solo hacer referencia a que una empresa puede tener una responsabilidad muy fuerte, de mayor responsable, o también podría tener una responsabilidad un poco menor. Yo diría que la responsabilidad mayor es una empresa que ha utilizado el esquema, el marco de terror que les ha ofrecido el Estado y lo ha usado directamente para avanzar sus intereses. Otra empresa que intenta cuidarse, que intenta proteger los derechos humanos, pongamos, de todas formas puede ser que no pueda evitar meterse en algún lío y puede ser que tenga una responsabilidad menor. Entonces podemos hablar de diferentes niveles de responsabilidad. Igual esto lo podremos hablar con más detalle más tarde, para explicar cuáles son esos diferentes niveles. Pero podemos hablar del tema de que hay empresas que financian el terror. Pongamos el caso Chiquita, el caso Drummond, donde se pagó paramilitares, se trabajó con el ejército para sacar campesinos, asesinar sindicalistas, etc. Hay casos donde la empresa se mete después de una racha de violaciones de los derechos humanos.
Si miramos los casos, incluso los casos que trabajó Cajar, en la zona de la Línea Negra, se dieron una serie de masacres alrededor del 2000-2001, muchos cometidos por paramilitares con el batallón Rondón, y justo después de esas masacres, el Estado ofrece un montón de licencias petroleras en esa zona. Entonces, esas empresas que compraron esas concesiones, la pregunta es, ¿sabían las masacres? ¿Las ordenaron y luego se metieron al país o cómo es? Entonces, dependiendo de cuál es la prueba, podemos hablar de diferentes niveles de responsabilidad, ¿no? Que habría que preguntar. Hay otras empresas que se meten antes, después, como digo, ¿no? En el caso Drummond, podemos hablar de una empresa que incluso ya estaba empezando sus operaciones cuando empezó la gran racha paramilitar en el 96-97 por esos pueblos del corredor minero. Entonces, de terminar, si pasamos a la siguiente. Siga. Un poco más adelante. Una más. Determinar la responsabilidad también depende entonces de la estrategia de recopilación de pruebas que uno sigue, ¿no? Que nos puede permitir o establecer una responsabilidad mayor de, por ejemplo, delito mediato, de autoría mediata, o simplemente una autoría de menor importancia, por ejemplo, simplemente ¿cómo se dice? No de conspiración, can't move the word. Aiding and abetting, what's the other word for aiding and abetting? Complicidad. Complicidad, que es un delito de segundo grado en este país, aunque no lo es en diferentes sistemas internacionales, pero en eso nos podemos meter más tarde. Entonces, todo depende de la estrategia de recopilación de pruebas. Podría explicar mucho más de cómo son los niveles de responsabilidad, pero me parece que el tiempo es apretado, así que esto lo podemos tocar en los talleres más tarde. Entonces, lo que se necesita es una estrategia de recopilación de pruebas. Y para mí, si pasamos a la siguiente, para mí una de las formas que podemos empezar es establecer el contexto, ¿no? Empezar con un estudio de los tiempos, los espacios y las formas de beneficio. Me explico, si pasamos al siguiente, los tiempos, la historia, cómo empezó a operar la empresa en el país. ¿Qué pasó cuando se ganó la concesión minera? ¿Cuáles eran los momentos? ¿Entró antes de que empezase las masacres, después, durante? ¿Cómo fue ese periodo? ¿Sabemos si la empresa estaba financiando el ejército? ¿Sabemos si esos batallones estaban trabajando en conjunto con los paramilitares? Ahí podemos tomar en cuenta el caso Chiquita, muchísimos otros casos. Chiquita, que trabajaba muy de mano con el batallón Córdoba, que manejaba muchos grupos Convivir. Chiquita, que se acercó a Drummond y otras empresas mineras, preguntándole si ustedes también quieren financiar esta estructura. Así podemos ver esa alianza muy estrecha. Si se dieron asesinatos o amenazas de otros tipos de violaciones en contra de activistas, defensoras, miembros de la comunidad, etc., ¿no? ¿Cuál fue esa historia, ¿no? ¿En qué tiempos ocurrieron? ¿Cuándo pasaron esos asesinatos? ¿Qué estaba ocurriendo? Esto quiero hacer hincapié, porque muchas veces cuando se presenta denuncias, la comunidad saca una acción urgente, acaban de amenazar a tal persona, acaban de asesinar a tal persona, obviamente el enfoque es sobre lo humano, la tragedia. Pero muchas veces se pierde el dato. ¿Quién era esa persona? Justamente esa persona había estado en la reunión con la empresa el día anterior. Y había presentado denuncia ante la fiscalía, algo así. Necesitamos ese contexto y algunas veces se pierde el contexto. Esto es para resaltar que muchas de las pruebas residen en las mismas comunidades, pero no todas, pero muchas. Entonces es para que ustedes no pierdan esas pruebas, ¿no? que mantengan registro de eso. Tomando en cuenta lo que dijo Richard, que este trabajo puede ser peligroso. No es cuestión de hacer esto con mucha bulla,
pero es pensar de cómo se hace para que no se pierdan esos elementos. ¿Qué sabemos de la financiación directa o indirecta al ejército? Drummond financió el Batallón Popa y sus instalaciones en la mina de Pribenau y otras instalaciones. Mientras tanto, también salió yo la prueba de que Drummond pasó dinero vía ISA y otros elementos para financiar al Juan Andrés Álvarez, el grupo paramilitar de la zona. Sabemos que financiaron otras estructuras en la zona, sabemos que se reunieron, según los testimonios, con los comandantes de la división, se armó toda la estrategia para que entraran a la zona vía la finca del Silencio, por ejemplo. Se sabe de todo eso. Se sabe además que esa financiación duró en el tiempo. Si sabemos que una empresa está financiando un batallón durante 10 años, y durante esos 10 años, aunque la empresa no hubiese pedido al batallón de asesinar campesinos, y de todas formas persistió en esa financiación, ya estamos empezando a llegar a un cierto nivel de responsabilidad, ¿no? Si pasamos a la siguiente, espacios, geografía. La idea, tanto con la historia, con los tiempos, y todo esto es buscar los patrones, las repeticiones, ¿no? En la historia, que a cada paso, cada año que la empresa anuncia un nuevo proyecto minero, se da otra racha de asesinatos, una repetición de la historia. Lo mismo con lo geográfico. Una empresa de cualquier tipo anuncia operaciones en tal sitio. Antes de empezar operando, entran los paras. Luego anuncia proyecto en tal parte del país y pasa lo mismo. Luego otro proyecto en otra parte y tenemos con 3 puntos con situaciones similares. Bueno, eso es, no sé, es más que un descuido, ¿no? Pienso yo. Entonces pero hay que tomar en cuenta esos elementos geográficos. Si pasamos a la siguiente. Bueno, y luego hay que estudiar los beneficios. Y esto también es una forma contundente de establecer el vínculo. Mucha gente, y Rosa me podrá hablar de esto, los beneficios en sí no es un crimen, según entiendo, pero para mí es una prueba, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que puede sacar una empresa? Uno, seguridad. Y cuando hablamos de seguridad, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, por ejemplo, tal vez de sacar la guerrilla de una zona, moviendo al norte del Cesar. Allí los paramilitares sacaron la guerrilla de la zona. Pero claro, esa estrategia contrainsurgente también era el paraguas que servía para asesinar a la gente que estaba de por medio, los activistas, los defensores, etcétera, con el lenguaje cooptado de contrainsurgencia. Entonces, seguridad es un elemento. 2, silenciar la oposición, que es lo mismo. Entonces, silenciar los sindicalistas, los medioambientalistas, etcétera, ¿no? El despojo de tierras, elemento crucial. Tantos casos que se han visto. Y estamos viendo lo que es el Montes de María. Bueno, es que podemos repasar todo el país y encontrar casos de despojo. Y eso es crucial, ¿no? Y luego, impunidad, la impunidad misma. Es de resaltar que la impunidad no es accidental, es parte de la estrategia. ¿Cómo podemos tener, si el conflicto es utilizado para avanzar los intereses económicos, a esos intereses económicos no les conviene que si llega la paz, todo lo que se ganaron se va a perder? Entonces hay que buscar un mecanismo para que se limite la investigación. Entonces cuando uno pregunta, ¿por qué el caso Chiquita avanza en Estados Unidos pero no aquí? No es un gran misterio. ¿Por qué en el caso Drummond, en el año 2012-2013, se condenaron varios paramilitares de la estructura? Y la audiencia, el tribunal, ordenó a la fiscalía de investigar a varios directivos de la empresa. ¿Qué pasó? Ha pasado más de 10 años y solo apenas hay 2 ejecutivos, 2 altos de la empresa que están enfrentando algún tipo de proceso, ¿no? Omisión, el silencio ante las violaciones a los derechos humanos durante el tiempo, el silencio ante la aprobación de normas, leyes, etcétera, que o socavan los derechos al medio ambiente o socavan el derecho a la investigación. Por ejemplo, el silencio de las empresas ante la persistencia del fuero militar. ¿Por qué es tan importante? Porque el fuero militar permite que ciertos crímenes no sean definidos como
violaciones de derechos humanos, más bien el DIH, y siguen en las cortes marciales. ¿Cuál es el tema? Que eso permite que estas cortes no son muy eficaces y han sido el centro de la impunidad. Entonces, cuando hay casos que vinculan el ejército paramilitar con empresa, la prueba se pierde, ¿no? Entonces, omisión en ese sentido también. Pasemos a la otra. Entonces, cada uno de estos tres elementos me parece que nos ayuda a consolidar un contexto. Yo pienso que es casi un contexto tridimensional, que es un poco intentar reducirles el espacio para la empresa, de negar lo que hizo y lo que está haciendo. Luego, si pasamos al siguiente, solo decir que luego estos elementos se podrían combinar con las pocas pruebas directas que pueden existir. O sea, puede ser que sí que hayan algunas evidencias que han salido. Por ejemplo, declaraciones de paramilitares en los tribunales de justicia y paz. Ahí obviamente hay que tener mucho cuidado. Al principio, en particular, cuando empezó ese proceso, muchos paramilitares estaban negociando, usted acepte este caso para mí y yo te pago, o sea, había muchas mentiras, ¿no? De todas formas, allí hay algunas declaraciones importantes que luego se pueden contrastar con otros elementos probatorios para respaldarles y consolidar. O sea, si un paramilitar dice, sacamos estos campesinos para Drummond, y luego vemos que esa finca sí que está en manos de Drummond, pues nos da un poco de respaldo. Puede ser que sí que existen algunas pruebas e investigaciones penales, aunque no hayan avanzado, administrativas, de la Procuraduría, etcétera, elementos importantes. Declaraciones de testigos, documentos oficiales, los COMPES, bueno, este importe. Entonces, si unimos el estudio de tiempos, espacios, beneficios, con esas pocas pruebas que pueden existir, pues nos da elementos. Ahí otra vez volviendo al caso Chiquita. En el caso muy pocas veces una empresa va a escribir en un documento, vayan y maten a estas personas. Chiquita, igual era una cuestión de sensación de impunidad. Lo escribieron todo para nosotros, en los memos que hicieron en Estados Unidos. Entonces, a los pobres les fue de las manos y salió la prueba. Claro, que la tragedia es que al principio, cuando salió eso, simplemente pagaron una multa a Estados Unidos con el cuento que, es que los paras nos habían extorsionado. Aunque estaban financiando el batallón Córdoba, estaban aumentando las exportaciones de banano, estaban eliminando a sindicalistas en los momentos de huelga. No sé, no me paso. Muy bien. Un último comentario. Las pruebas pueden existir fuera del país. O sea, alguien dijo, muchas veces no nos cuentan, pero muchas veces los planes, las empresas multinacionales están en sus sedes. Ya se han discutido con los ministerios de Asuntos Exteriores, se podrían haber discutido con el Ministerio de Minas, etcétera. Por ejemplo, en Colombia, el catastro minero se hizo en los años 50, un primer catastro por Estados Unidos, ¿no? Entonces esa información, ya tienen ubicados los puntos más estratégicos económicos de Colombia. El tema es que no se tienen que explotar esas explotaciones inmediatamente. Esos son reservas y en el momento adecuado ya podemos entrar. O sea, es una cuestión de mercados, etcétera. Entonces, es eso, ¿no? Que puede haber elementos muy importantes, pruebas. Cuando yo trabajaba en Amnistía, intentamos conseguir acceso a una publicación que es para la industria minera, que se llamaba McKinsey, que eran estudios que se hacían para las empresas y no nos dejaban verlo. ¿Por qué? Porque allí estaban las pruebas de dónde estaban los planes de minería, por ejemplo, en Cesar. Yo estaba intentando probar que a cada paso que anunciaban nuevos aportes mineros en el norte de Cesar, se daba otra racha de masacre. Y ahí sí que hay un patrón. Los casos en la Loma, pero luego se anuncia los proyectos de Descanso Norte y empiezan esa remitida y las masacres para sacar campesinos de sitios como Michoacán, Platanal, etc. Incluso desde fincas bajo el dominio de Barbie, alias Barbie, que era el paramilitar que estaba metido. Bueno, me paso. Y vamos a la última. Me parece que hay una última. No, no hay última, me caigo ahí. Gracias.
Bueno, es que ahora iba a comentar algo relacionado con lo que había dicho, le había comentado, no recuerdo el nombre del compañero, Richard y Rosa, pero también pensé cuando vi la diapositiva del tema que iba a tratar Peter, que estaba relacionado con el tema de la prueba. Y dije, bueno, creo que puede ser un poco mejor ahora, ¿sí? Y sí, era cierto, ¿sí? Una primera situación que recientemente estábamos mirando es que, de acuerdo al trabajo que venimos haciendo con comunidades, con territorio, hay unas de esas, como decía ahorita Rosa, como claves a veces que deja el lenguaje jurídico de las cortes y de los tribunales, con los que, repito, casi siempre hay que esperar para mal, pero hay cosas, como decía Rosa ahorita, perlas que deja por ahí. Y uno de los casos que estamos trabajando ahorita tiene que ver con insistir fuertemente en el tema de derechos bioculturales, que es una idea, ¿sí?, que está relacionada, que está, digamos, vinculada, ¿sí?, de cómo las comunidades, sin las comunidades, no existe la vida, no existe la naturaleza, no existe el territorio, y viceversa. O sea, es una relación que hay que efectivamente ver y observar desde los saberes y desde los sentires y sentipensares de las comunidades y de los pueblos. Entonces, una de las cosas que surgió era que nos preguntábamos cómo probar esa discusión, porque casi siempre lo que se hacía era negar que los pueblos efectivamente tenían esa relación o ese vínculo. Y una de las experiencias que vimos fue el tema de la línea negra con los pueblos de la Sierra Nevada. Efectivamente ahí fue prioritario y fue clave y fue muy importante el tema del peritaje antropológico. No desde una lectura clásica de la antropología, de simplemente la diferencia cultural y ya, sino desde la perspectiva propia de las comunidades y de los pueblos. Nos encontramos con otro caso en México recientemente, de San Miguel del Progreso, San Miguel del Progreso en la montaña de Guerrero en México, que también había utilizado ese ejercicio de peritaje antropológico. Entonces la pregunta que les quería hacer era cómo podríamos utilizar ese peritaje y cómo lo han visto, si en algún momento se han acercado a ello, porque creo que esa noción de territorialidad de la que hablamos también en la sesión de ayer, siempre es sistemáticamente negada por parte de la justicia estatal. Están diciendo, la noción de territorio se circunscribe a lo que nosotros digamos que es el territorio, la territorialidad. ¿Cómo podemos desde otros elementos poder probar eso? ¿Sí? Porque si no existe el río, no existe la comunidad, si no existe la ciénaga, no existe la comunidad, si no existe la montaña, no existe la comunidad, que es un poco lo que tenemos de duda y que pensamos si lo han trabajado en algún momento. Coger varias preguntas y ahora que contesten los ponentes. Había una señorita aquí. Usted primero. Bueno, teniendo en cuenta que se tienen las evidencias, las pruebas, pero también se dan los fallos. Ejemplo, cuando la Dow Química arrojó un químico a la bahía de Cartagena hace casi 30 años, hizo un daño ecológico. Pero ese daño ecológico también trajo consigo que le evita a los que en ese momento, que eran los pescadores, que eran los que vivían de la pesca de esa zona, pierden ya su actividad como tal. Entonces, el fallo se da con respecto al daño al ecosistema, pero a la afectación a las comunidades, a la pesca, o sea, a la actividad como tal, no se da. Entonces, si hay un fallo de sentencia, ¿cómo hacemos para que ese fallo, o sea, que esas pruebas vayan mucho más allá, teniendo en cuenta la actividad que se está realizando en esa zona? ¿Alguna pregunta más? ¿Puedo tomar? ¿Aló? Bueno, yo más que una pregunta quería hacer un aporte también a lo que decía Rosa y a lo que exponía Peter. Y es que a veces nosotros tenemos las pruebas, las evidencias, pero no las vemos. Entonces una de estas pruebas de esto es que, digamos, el año pasado estuvimos en San José de Uré y ellos en su escudo tienen un pececito. Pero en varios cuentos, en varias canciones, nombran al pececito.
el pececito ya casi, o sea, hay muy poco pez de ese y eso es gracias a Cerro Matoso. Entonces muchas veces no nos damos cuenta que las evidencias están en algo que se vuelve cotidiano para la vida de uno, en una fotografía, en un río que pasó cerca y que ya no existe. Y pues ese era el aporte que quería hacerles, porque más que una prueba que esté documentada, ese tipo de pruebas también sirven. Un animal, una especie que ya no existe en el lugar en el que normalmente habitaba. Respondemos a esta serie de preguntas para no hacerlo muy denso y ahora ya atendemos a las siguientes, ¿vale? Peter o Rosa o Richard, do you want to answer the question? Mi pregunta es acerca de la recopilación de pruebas, si por ejemplo las tienen clasificadas en algún tipo de categorías, que por ejemplo unas pruebas puedan ser específicamente recopiladas por la comunidad y que ya otra, y también cómo identificar en qué sitios o qué lugares, qué entidades podemos encontrar estas pruebas. O sea, sería como si hay un listado como tal de donde las comunidades o los abogados puedan ir específicamente y decir, mira, aquí vas a encontrar esto, 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 y en este lugar la comunidad debe recopilar esto y esto y esto. ¿Ya? Eso es muy importante para nosotros como comunidad y como equipo asesor o equipo que hace parte de todos los protocolos de las comunidades para poder trabajar, digamos, de manera encaminada a lograr el objetivo. Yo empezaría por la última, y es que sí está bien tener como un listado, ¿no? Como algo que nos encuadre, pero hay ejercicios en donde resulta mejor, si tengo los hechos, si tengo lo que considero que es mi verdad, hacer el ejercicio de cómo lo probaría. Y ahí pueden aparecer 1000 cosas, ¿sí? Y luego se hace el ejercicio de clasificarlas y decir, esto es una prueba documental, esto es una prueba testimonial, no puede ser testigo porque es que es parte, entonces lo pongo en otra mirada. Esto podrían ser testigos expertos. Y testigos expertos no me estoy refiriendo solo a los doctores, doctoras e ingenieros, no. La gente de la comunidad también son expertos y esa pelea ya empezó, ¿no? Y hay que seguirla dando porque entre más se dé, más reconocimiento va a tener ese testimonio experto de la comunidad. Luego aparecen las fotografías. Resulta que la gente dice, no, pues es que yo tengo prueba que yo tenía mi burro. Miren la foto donde yo montaba a mi hija cuando tenía el burro. Bueno, esa fotografía sí hay que hacerle un análisis. Hay que decir, no, la fotografía no tiene fecha, la fotografía no sabemos con qué máquina se tomó. Hoy en día con esto de la virtualidad, pues aquí esto de la inteligencia artificial se va a convertir en un problema, las ediciones de cosas, qué sé yo. Pero resulta que esa fotografía yo la puedo complementar con el testigo de sutanito. Y además, luego también al final uno podría decir, ¿no le gustó mi prueba? Demuéstreme que es falsa. Atáquela, ataque mi peritaje. Usted es el que tiene que presentar como empresa, ¿no? El que tiene que presentarme que mi perito no lo hizo de la manera adecuada. Porque si partimos de un listado, puede que ahí ocurra con mayor, con más contundencia lo que decía la compañera. Tenemos pruebas y no las vemos, porque nos encasillamos. Entonces es mejor decir, ¿cómo pruebo yo esto? Así, de 1000 maneras, y luego si se hace el ejercicio de decir, no, esta definitivamente ni para qué, esta la vamos a poner es en un informe, esta la vamos es a ir a llevar a Naciones Unidas porque al relator sí le va a llamar la atención esa, pero a un juez, como que mejor me quedo con estas 3, que voy a la fija, que le quito espacio al otro para que me las ataque, en fin. Ahora, lo que preguntaba José, la verdad es que yo siento que ese es un tema que está empezándose la discusión, que tenemos que acompañar esa reflexión y hay organizaciones que estamos apoyando, por ejemplo, eso, la defensa del decreto 1500, ¿sí? ¿Y cómo se soporta eso?
Miren, en esto hay una, yo no sé cómo explicarlo todavía, pero de pronto Peter y Richard sí. Todos los procesos de conflictos socioambientales necesita una interdisciplinariedad, y dice Lía Alvear, que es una profesora de la Universidad de Antioquia, sobrina de José Alvear Restrepo a propósito, ella dice, e incluso la transdisciplinariedad. Si en un proceso jurídico yo voy con la idea de que el centro y que lo más importante es lo jurídico y ese artículo que me dice que es que la prueba tiene que venir con el sello de agua de yo no sé quiéncito, ahí ya entramos en dificultades, porque yo necesito tener un equilibrio entre lo que me dice la antropóloga, entre lo que me dice el geólogo, hidrogeólogo, lo que me dice el sabedor de la comunidad, ¿sí? Todo tiene que ir impulsándose para que guarde un equilibrio, porque yo creo que Santiago ayer les habló de la silla, ¿cierto? No les puso mi metáfora de la silla, mal. ¿Sí? ¿Les habló de la silla o no? Es que Oscar es porque ya se lo sabe. ¿No? Pobre Oscar, es que Oscar está aquí en la repetición. Bueno, pero miren que si yo les digo, ¿qué pasa si a la silla donde usted está sentada se le cae una pata? Se cae. Ah, pero ven, entonces, yo utilizo ese tipo de expresiones porque nos ayudan más. Por ejemplo, en una comunidad, si yo hoy digo, las estrategias que deben considerarse son A, B, C, D y consisten en la estrategia jurídica, pero si yo a mi autoridad, a mi gente en mi territorio le digo, mire, hagan de cuenta que la silla y se le cae una pata y ¿qué pasa? Ellos jamás se van a olvidar de la silla, ¿sí? Perdón, me fui por las ramas, ya. Yo le dejo a Peter para que continúe con las respuestas. Me fui por las patas. No tengo mucho que añadir. No sé si Richard, do you have something? Richard, do you have any question? Would you like to say something? Yes. Ya veo. Sí, de nuevo. Voy a responder en inglés. Que ver con construir como este cuadro y como dijo Peter, con tantas fuentes y tantos detalles. Si el testimonio es simplemente que después de que la compañía empezó sus operaciones, algunos niños se enfermaron cuando jugaban en el río, eso no es bien evidencia creíble y detallada comparada con evidencia que diga que el 4 de junio, después de que la compañía comenzó sus operaciones, 5 niños cuyos nombres son empezaron a toser y a enfermarse. Y tenemos una foto de ellos y los llevamos al doctor y tenemos el reporte o el informe médico. Eso es mucho más importante que una evidencia vaga, pero también, como lo dijo Rosa María, ustedes necesitan evidencia de muchas fuentes diferentes. En casos de polución, por ejemplo, a veces es muy difícil hacer esa unión entre la minería, las operaciones de petroleras y daños reales. Entonces, las observaciones como son evidencia fáctica en términos de que se ha visto, que sea con evidencia de expertos. Esto es muy importante. Quisiera decir 2 cosas adicionales, si me lo permiten. Es que con frecuencia las compañías
realizan evaluaciones de impacto ambiental, pero generalmente no son independientes y tienen muchos errores. De hecho, yo he visto muchos ejemplos donde la compañía simplemente copia cosas de evaluaciones anteriores que no tienen sentido para nada en el contenido que se utiliza. Y con frecuencia, si tenemos asistencia de expertos, se puede desacreditar las conclusiones de las evaluaciones de impacto ambiental en las que las compañías tienden a confiar. El segundo punto, como lo dijo Peter, las compañías generalmente no dicen directamente vayan a matar a alguien, y incluso si lo dicen, no alardean de eso para que todo el mundo pueda oír. Con frecuencia, la evidencia más poderosa está en los documentos de la empresa, y obtener esos documentos con una orden judicial es una parte bien importante de los litigios en Inglaterra o en Holanda o en los Países Bajos, y con muchas veces son las mismas compañías que tienen los registros del conocimiento, pero lo mantienen en secreto hasta que tienen que divulgarlo o entregarlo. Y ese es otro aspecto bien importante. Las otras preguntas no. Les dejo las respuestas a Peter y a Rosa María. Esto es simplemente lo que yo pienso con base en casos reales que hemos llevado a la corte. Solo dos cositas que se me ocurren que no son gran cosa, pero sobre la pregunta de este caso donde hay una sentencia, un fallo de la corte, me parece que lo dijo Rosa María al principio, o alguien lo dijo, ¿no? Que lo jurídico no es necesariamente la solución completa, ¿no? Estamos hablando de intereses económicos muy fuertes. Puede haber una sentencia y luego no se cumple. Eso es un poco lo que usted dice, que sí, que se reconoce el daño al medio ambiente, no a las personas. Pero entonces es cómo se conjunta el trabajo que ustedes hagan de litigio, de llevar casos a la corte, pero también con trabajo de campaña, de incidencia. Porque lo que hace la sentencia, y puede ser una sentencia de una corte colombiana, puede ser una sentencia del sistema interamericano, puede ser incluso una opinión de la ONU. Eso igual os da respaldo internacional y, o sea, no sé cómo explicarlo, pero les da un apoyo. Me parece que estamos hablando de perlas, ¿no? es una perla, y entonces cómo se usa, ¿no? Entonces cómo se usa en un contexto de campaña e incidencia. Y Amanda, cuando hizo su exposición, habló de esa necesidad de tener una estrategia de campaña, de conjuntar cualquier iniciativa judicial, penal, etcétera, con un trabajo ya también de comunicación, de movilización, de incidencia, ¿no? O sea, también eso. No tengo gran respuesta a la pregunta sobre el caso de cultural, pero una cosa que se me ocurre es que aunque el Estado o las entidades no reconozcan que exista una entidad con una cultura propia, pues seguro que hay documentos en historias en las universidades, algún documento que hable de esa zona. Entonces hay elementos, tiene que haber elementos en alguna zona que reconozca que hay este pueblo de afro, indígena, etcétera, ¿no? Entonces puede ser que hay algunas pruebas, elementos que sirvan ahí. Solo quería resaltar que es lástima que, solo para acabar, lástima que no tenía tiempo para explicar los diferentes niveles de responsabilidad, pero un tema que es importante es que dependiendo de la estrategia de investigación, eso es crucial porque nos puede ayudar a establecer que una empresa actúa de una forma de mayor responsabilidad. ¿Por qué eso es importante? Porque tenemos que ir más allá de decir que la empresa jugó un papel accidental. O sea, en muchos casos sí puede ser, pero en otros casos, como en Chiquita, en Drummond, eso no fue accidental. Y eso toca el tema de debida diligencia, que es un concepto muy peligroso, pienso yo. Puede servir para una empresa que tiene compromisos con los derechos humanos, puede servir de guía, pero también sirve para poner énfasis sobre, ustedes no tenían un sistema de gestión adecuado. Entonces, a Drummond
hablar de diligencia es una cosa ridícula. Eso no fue accidental, eso fue pensado. Perdón, era... ¿Alguien más quería hablar? Bueno, yo quería hacer un comentario. Bueno, es una pregunta, realmente. En muchos casos, cuando las empresas multinacionales entran en países, ¿no?, sean mineras, extractivas, lo que sea, por ejemplo, de Holanda o de Alemania, las embajadas de esos países juegan un papel fundamental, ¿vale? O sea, desde que se firman todos los contratos y documentos en la misma embajada. Nosotros, por ejemplo, recientemente estuvimos en la embajada de Colombia, en Madrid, y nos dijeron confidencialmente, que bueno, lo digo públicamente, que, por ejemplo, todos los proyectos del canal del dique y tal se habían firmado allí en la embajada colombiana en Madrid, y que ahí había ido Petro y tal, ¿no? Entonces, yo me pregunto, y yo no soy abogada y no entiendo mucho de esta parte del programa de evidencias y pruebas, pero me pregunto hasta qué punto hay complicidad también, ¿no?, desde el Estado que está detrás de esas empresas, ¿no? O sea, no sé, es una pregunta que me viene a la cabeza, pero un poco desde la ignorancia, tengo que decir. Se me ocurre, no sé si, Rosa, pero tenía una cosa que quería comentar. No, es cierto. Obviamente las embajadas están en el país para promover los intereses económicos de sus países. Eso es el punto principal. Claro que se meten en temas de derechos humanos, tienen que hacerlo, ¿no? O sea, cooptan ese lenguaje, algunas veces se meten en algún caso individual, pero se meten en lo estructural, no lo creo, porque eso, eso ya implica otra cosa. Entonces, justamente, por ejemplo, podemos mirar el papel de la Embajada Británica y Estados Unidos, el papel que tenían en coordinar también la ayuda militar, el Plan Colombia, ¿no? O sea, ellos tenían un papel fundamental en coordinar ese trabajo, ¿no?, de mandar los cables al Departamento de Estado y este batallón sí, otro no, o sea, esos juegos tenían mucho que ver con eso. Y obviamente no solo las embajadas, pero claro, sus estados, sus gobiernos propios. Ahora no me acuerdo el dato, pero hablando de estructuras de apoyo, lo de Arauca operaba en zona donde estaban petroleras estadounidenses y españolas. Y si me acuerdo bien, recibió financiación, es que ahora no me acuerdo si fue directamente de la empresa o de los estados mismos. Entonces, ¿qué tienes? Un esquema de fiscalía dentro del batallón investigando o no investigando las masacres que se cometían para beneficiar a las petroleras. En vez, lo que estaban haciendo era detener a miles de campesinos en esas redadas, y ese era el papel de esas empresas. O sea, se jugaba ese juego. Y claro, luego estos convenios España ha firmado un montón de convenios para obras de construcción en Buenaventura, en Valle del Cauca, etc. Eso está escondido, eso se firma entre el gobierno, Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio de Comercio en España, y nadie sabe, hasta que aparece, 10 años más tarde, aparece una empresa española construyendo la carretera a Buenaventura. Entonces, no sé si eso es una buena respuesta, pero es un poco el tema sobre. Gracias. Bueno, tengo un comentario y una pregunta. El primer comentario es respecto al caso Drummond allí en el Cesar. Bueno, siempre hablamos como del matrimonio del gobierno nacional con las empresas, pero los gobiernos locales obviamente también lo hacen. Y cuando mencionaste Michoacán, recordé que el hermano de un exalcalde de Las Aguas de Ibirico, que hoy en día es senador de la República y que agencia los intereses de Drummond con los proyectos de gas en mantos de carbón desde el Congreso, está en la ruta o en la trazabilidad de adquisición y compra de predios que finalmente terminaron en manos de Drummond. Entonces, bueno, eso hace parte también de la, no sé si decirle cooptación de la gente en territorio que es afín y es funcional a los intereses de la empresa. Pero mi pregunta es más de procedimiento y es a raíz de lo que nos sucedió en la demanda de nulidad contra la base normativa del fracking aquí en el país, una demanda que se presentó ante el Consejo de Estado. Y allí lo que sucedió es que, a ver, nosotros adelantamos un monitoreo comunitario de emisión de gases, metano sobre todo, y otro tipo de gases de los pozos de extracción de petróleo de la empresa Ecopetrol. Y nosotros aportamos los resultados de esa prueba en el proceso ante el Consejo de Estado. Pues nos lo rechazaron porque no se respetó la cadena de custodia.
Entonces tengo un gran vacío en la cabeza sobre cómo los monitoreos comunitarios, o sea, cómo se ejerce la cadena de custodia con los monitoreos comunitarios, cómo a través de qué entidad y que puedan ser eficaces, útiles para eso, para ese litigio pues que se adelanta en procesos que es muy impulsado por comunidades pues. Bueno, con la precisión de que cuando me refiero a que hay muchas cosas que están empezando, o sea, que realmente son nuevas, es que tenemos un camino por construir y por pelearnos, porque son varios los escenarios en los que esas discusiones y peleas se han venido dando. Entonces, si nosotros queremos darle fuerza a los talleres de monitoreo ambiental comunitario, tenemos que irnos a evaluar las experiencias de Perú, Ecuador, sobre todo Perú, que ha avanzado muchísimo con las guías. Hay una red que es la red Nuki, si no estoy mal, lo podemos confirmar. Yo creo que tenemos que ir haciendo como una suerte de biblioteca, ¿saben? Lo que preocupa es que nos vaya a quedar muy grande, que ya luego hasta dé pereza entrar a buscar cosas, ¿sí? Porque sí necesitamos ser prácticos en los instrumentos, en las herramientas que usemos. Si nosotros como abogados y abogadas a veces nos cuesta poder entrar de fondo en toda esa documentación, pues ahora imagínense en las comunidades donde los tiempos además tienen que ser repartidos en lo que es la vida, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho y recogido unas palabras de una lideresa que decía es que se nos está yendo nuestro mínimo vital en todo este intrigulinguis jurídico, cuando nosotros el tiempo tendríamos que estarlo usando para cosas importantes. ¿Cuál va a ser nuestra próxima cosecha? ¿Cómo vamos a cuidar nuestras semillas nativas? Entonces nos toca ir clasificando instrumentos, pero en concreto irnos a las experiencias que ya se han sucedido en Perú nos puede dar insumos, porque hay organizaciones en Perú que ya tienen cartillas, que ya tienen insumos como de pasos, el ABC, colóquese los guantes blancos y alguien va tomando video que va a quedar sin editar, por supuesto, ¿no? Y el otro va recogiendo la muestra y la muestra se recoge así. La cadena de custodia es simplemente llevar el paso a paso de la prueba que tú estás recogiendo. Y si tú te llevas o invitas, no sé, a un representante de la Defensoría del Pueblo y lo pones como testigo ahí de que sí, el video se estaba grabando ese día de esa máquina, y no, la autoridad ambiental del resguardo, que son las autoridades indígenas. Ah, pero no, somos una comunidad campesina, no, pues venga a ver, aprovechemos los contactos con Naciones Unidas y pidámosles que nos acompañen en el recorrido. Busquemos veedores. A ver, por ejemplo, en todo esto que hemos hablado es fundamental la información. ¿Cuál es el mecanismo más propicio para obtener información? Los derechos de petición. Levanten la mano quienes ya hayamos hecho al menos un derecho de petición en nuestras vidas. Bueno, una buena cantidad. Lo primerito que uno tiene que aprender cuando entra en estos debates es hacer derechos de petición. Hacerlos bien hechecitos para que nos contesten como es, porque también nos pueden contestar mal. Ah, pero me contestaron mal. Ah, pues busco una organización ONG aliada a la que de pronto le pongan, ¿no? Que digan, uy, aquí están los ojos puestos del colectivo de abogados. Eso a veces sirve, a veces no. Pero no me sirvió la ONG. Ah, una clínica jurídica de una UIS, mire, ahí conocen a José. José, venga, usted nos puede presentar este derecho de petición. Claro, se lo entregan redactado porque el pobre no va a tener tiempo, ¿sí? Y no, tampoco sirvió la clínica jurídica. Uy, un congresista aliado, un congresista amigo por ahí que nos suene, porque no es que a los congresistas les contestan más rápido. Y a los congresistas ya lo piensan dos veces para darle la información chueca o mal o lo que sea. No crean, miren, no todo es negativo, pónganle cuidado. En este mundo de situación desde lo jurídico,
Yo entiendo que tengamos muchas preocupaciones, incluso yo misma, o sea, a mí misma me han dicho como, Rosa María, de por Dios, pero díganos algo positivo, porque es que usted todo, mejor dicho, ya, y yo les digo, no, al contrario, todo lo que yo hablo es muy positivo, porque soy una abogada al servicio del pueblo. Podría ser una abogada por allá, no sé, de otro lado, ya por ahí, para mí es positivo estar aquí. Y que el colectivo de abogados y abogadas exista también, bueno, y en fin, así, que ustedes estén aquí también. Pero a veces concentrarnos en el punto negro en la hoja blanca no nos permite soñar. Y una de las tareas fundamentales que también en los procesos organizativos tenemos es no perder la esperanza y la capacidad de soñar, porque ahí sí perdemos. Porque a donde sobre todo estas empresas y este sistema de consumo quiere llegar es a que tengas miedo siempre y que pierdas la capacidad de soñar, porque quieren que vivamos como entes, como así todos para un solo lado, punto. Y entonces ir diferente, ya, ahí ya estamos incomodando. Pero quería cerrar esto para decirles que, se me fue la paloma otra vez. Ya, no, lo positivo. Entonces el derecho de petición con el que vamos a conseguir un montón de información de esta que necesitamos. No me sirvió esto, no me sirvió aquello, me voy para donde un congresista. Sí hay congresistas aliados. Que sean perfectos, quién sabe, yo solo conozco, me atrevo a decir 2, del resto, no sé. Pero esos dos congresistas son aliados. Porque lo mínimo es que nos colaboran con derechos de petición y demás. Y está también la herramienta que está en discusión, que tenemos que estudiarla, que tenemos que mirarla en la filigrana, que es esto del acuerdo de Escazú. Porque nos pone como que la Corte Constitucional está ahí pendiente, pero que nos pone en un estándar muy alto esto de la información. Para las comunidades indígenas, cuando dicen consulta previa, libre, informada, y no nos hemos preguntado con seriedad qué significan esas 3 palabritas. Entonces, ahí también hay un marco de cosas por valorar y por ver. Y otra prueba que podemos tener como tarea, Susi, una tarea, y es sí poner como unas consideraciones alrededor de cuáles ya se usan y han resultado positivas, cuáles están en curso de ser peleadas, como lo de los talleres de monitoreo ambiental comunitario, pero una que a mí me gusta mucho son las inspecciones judiciales. Sí. A los jueces y a cualquier operador e incluso a los funcionarios públicos de aquí de las grandes oficinas, nos toca sacarlos al territorio y toca que se unten las botas de polvo. Claro, es que en Estados Unidos hubo un ejercicio de una comunidad en una audiencia de esas y pusieron agua. Dijeron, el agua no está contaminada, tómese esta. ¿Se la toma o se la toma? Y si no, no nos vamos de aquí. No, pues al señor le tocó decir, no me la voy a tomar porque eso se ve negra, esa agua estaba contaminada de petróleo. Bueno, entonces las inspecciones judiciales, porque cada vez más hay un reto de sacar a esos operadores judiciales de los escritorios de Bogotá o de las grandes ciudades donde se encuentran. Y a los entes de control, por supuesto. Y también creo que hay unas pruebas fundamentales que hay que recogerlas con unos insumos, y entonces ahí también podríamos compartir, espero que no sea un material que los abrume, pero hay una metodología que se llama la metodología COBRA. Y es una metodología que se le entrega a unas comunidades para decirles, estos son los pasos, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Pero nunca olviden
que nada de ese trabajo va a servir si no está muy clave la patica del fortalecimiento organizativo. Porque un día usted va y presenta un documento a la Corte Constitucional, como pasó con las mujeres de provincial, con todos los elementos, todo, absolutamente todo, y al otro día las autoridades del resguardo presentaron otra carta diciéndole a la Corte que eso que estaban diciendo esas mujeres era mentiras. Entonces uno puede estar perdiendo mucho esfuerzo en esto para que luego, entonces hay un punto de atención. Muy rápidamente, solo para hacer un anuncio para lo que va a pasar mañana, porque me parece que toca en unas preguntas. Entonces, obviamente estamos hablando de pruebas y de hacer peritos muy técnicos, pero lo que se dijo antes, ¿no? Que las autoridades ambientales de las comunidades deberían respetarse como autoridad. Hubo una sentencia, un fallo en el Caribe. Vamos a escuchar mañana de personas de ese proceso donde la Corte, aunque no es una Corte colombiana, pero decide o establece que la prueba, las meras observaciones de la comunidad, que hay menos árboles, hay menos monos, lo que sea, es una prueba. Y no hay que entrar en medir cuántos árboles se perdieron. Me parece que, tocando lo que dice Rosa María, podemos usar estos fallos, incluso en diferentes instancias, para, entre comillas, educar a jueces, fiscales, decir, esto es lo que está pasando en otros países, ustedes deberían ir por allá. Finalmente, solo que dice de mi presentación, que yo enfoqué, solo para decir que también la idea de esa estrategia es implicar la empresa como entidad y no solo los individuos, porque al fin de cuentas me parece que es importante establecer la responsabilidad de la empresa y del individuo, aunque sabemos muy bien que en lo penal, en Colombia y en muchos otros países, la persona jurídica no hay jurisdicción en lo penal. Pero me parece que es importante poder establecer cuándo y si actuaron de forma de ser entes criminales o eso. Pero bueno, yo creo que ya es que todavía tenemos las clínicas jurídicas y me imagino que la gente querrá cenar y descansar esta tarde y todo eso. Entonces, no sé si sería a lo mejor adecuado que tengan un pequeño descanso, ¿no? Porque si no va a ser demasiado. Pero en vez de media hora, yo diría de 15 minutos. Y entonces después vamos a hacer una clínica jurídica que ha sido preparada por el equipo de abogados aquí, Adil Meléndez, con el Cajar, que ha aportado insumos, y Francisco y Peter, y Rosa María. Y Rosa María va a facilitarla, ¿vale? Entonces nos vamos a dividir en grupos de 3, ¿no? Pero volvamos todos a la sala para que Rosa María pueda explicar el contenido de la clínica. Y perdón, Richard, te despedimos. Muchas gracias por acompañarnos y por tu paciencia. Y sobre todo gracias a Richard por apoyar tanto a Road to Justice, porque realmente estamos aquí también gracias a él, ¿vale? Un abrazo, Richard. Gracias, Susi. Adiós. We love you.